Mariano Bartolomé es doctor en Relaciones Internacionales, licenciado en Relaciones Internacionales también, es director de la maestría de la Universidad de El Salvador, es docente en diversas universidades en grado y posgrado, incluida el IRI, la Universidad de El Salvador, la Universidad Austral, bueno, y un montón más. Muchos de ustedes ya lo conocen, ha escrito múltiples artículos y algunos libros, muchos lo tuvieron de profe también, y hoy nos va a hablar un poco de ciberseguridad. Así que Mariano, tus palabras. Bueno, muchas gracias, Caro, y buenas tardes a todos. A muchos de ustedes los conozco porque he tenido oportunidad de compartir otras actividades o he tenido la oportunidad de ser docente de ustedes. Y el IRI de alguna manera también es un poco mi casa porque yo soy profesor del doctorado y además integro hace unos años el Instituto de Seguridad con Juan Rial, así que de alguna forma, aunque sea virtualmente, me siento que estoy un poco en casa. La invitación que a mí me hicieron fue para conversar con ustedes sobre el tema de ciberseguridad y compartir mis apreciaciones sobre esta cuestión. Yo lo único que les quiero aclarar es que por formación yo vengo del campo de las ciencias sociales. Yo soy graduado y doctor en relaciones internacionales y mi área de expertise es la seguridad y la defensa, la seguridad internacional. Yo no soy un licenciado en informática, ni un licenciado en computación, ni nada. Yo soy de los que contratan a los licenciados en informática para que integren nuestros equipos, en todo caso. Digo esto porque la conversación, la charla que yo voy a tener con ustedes, que pretendo que sea todo lo interactiva que se pueda, es desde el punto de vista de las ciencias sociales y de la seguridad internacional y no desde el punto de vista de la informática, ¿sí? Esto me parece que es muy importante destacarlo. Entonces, Carolina me comentaba que ustedes tienen un esquema de unos 20 minutos de exposición, seguido por un espacio abierto de preguntas o de observaciones o de comentarios que el host, que no sé si es Agustín o mismo Carolina, se encargará de manejar. Así que bueno, doctora. es la doctora, está muy bien. Veo que usted tiene sus líneas de autoridad perfectamente claras. Yo también. La línea de mando perfectamente clara. Yo también, y eso es lo que me ha permitido llegar hasta donde estoy en estos momentos. Bueno, ¿cómo es este tema digamos, desde el punto de vista de la seguridad internacional, cuándo es que empieza a aparecer esto que hoy damos en llamar ciberseguridad o ciberamenazas? Esto empieza a aparecer en la última década del siglo pasado y empieza a aparecer con posterioridad a la Guerra del Golfo. Si ustedes recuerdan, por la literatura que han tenido oportunidad de leer, no porque lo hayan vivido, en la Guerra del Golfo lo que se observó fue un despliegue de armamento por parte de la coalición con un nivel de sofisticación tal que se acuñó un concepto que desde ese momento nos acompaña, que es el de revolución de los asuntos militares. Con este concepto lo que se pretendía acreditar o señalar era el enorme avance que había habido en el campo de los sistemas de armas, sobre todo lo que tiene que ver con la incorporación de tecnología de la información. Que todos ustedes saben, normalmente siempre decimos que en los años 90 hubo una explosión en materia de tecnología de la información y de las comunicaciones, lo que damos en llamar las TICs, y también hubo un avance muy grande en el fenómeno conocido como Internet Working, que es esto de el enlace, la intervinculación entre distintas redes de transmisión de la información. Entonces, en esos años 90
años de revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones y del Internet Working, a la luz de la experiencia de la Guerra del Golfo, se empieza a trabajar toda esta cuestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el campo de la seguridad y la defensa. Y empiezan a surgir algunos conceptos tales como guerra informática o information warfare, guerra cibernética o cyberwar, digital war, cybercrime, digital terrorism, cyberterrorism o IWAR, que es la abreviatura de information warfare. Todos estos conceptos estaban en un pie de igualdad, ninguno se imponía al otro, pero daban cuenta todos ellos de una nueva perspectiva, de una nueva arista en el campo de la seguridad y de la defensa. Y ya en este siglo, todos estos conceptos que estaban dando vueltas comienzan a decantar, y decantan básicamente en uno, que es el concepto de ciberespacio. ¿Qué es esto del ciberespacio? El ciberespacio podríamos definirlo de alguna manera como un dominio, y ahora voy al concepto de dominio, global y dinámico, que está integrado por las infraestructuras de tecnología de la información, ahí adentro está Internet, las redes y los sistemas de información y de telecomunicaciones. Fíjense que yo comencé esta suerte de definición o conceptualización empleando la palabra dominio. Y entonces acá creo yo que cabe hacer una pequeña digresión y explicar esto de dominio. En el campo de la seguridad y de la defensa se utiliza mucho la palabra dominio, no en el sentido español de control, sino en el sentido inglés, que viene de domain, que es de ámbito. Entonces se dicen que los temas de seguridad y la defensa se despliegan, se desarrollan en determinados ámbitos. Si uno viene desde la antigüedad hacia nuestros días, los ámbitos donde se expresaron históricamente las cuestiones de seguridad y de defensa han sido el ámbito terrestre y el ámbito marino. Ya en el siglo XX, cuando empezamos a dominar el arte, digamos, la capacidad de volar, se agrega el dominio aéreo, y en la segunda mitad del siglo XX, el dominio espacial. El quinto dominio, luego del terrestre, el marítimo, aéreo y el espacial, es el ciberespacio. Es en ese sentido en el cual estamos utilizando, y siempre va a ser así, en seguridad y en defensa, sea que tengamos visiones ortodoxas y tradicionales, sea que tengamos visiones mucho más flexibles y adaptadas a las nuevas visiones. Siempre que hablamos de dominios, estamos hablando de 5 dominios, donde el ciber es el quinto, el último que se agrega, entendiendo dominios como ámbito o campos de expresión de los temas de la seguridad y la defensa. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, el ciberespacio es un dominio global y dinámico que está integrado por las infraestructuras de tecnología de la información, como les decía, ahí incluimos Internet, las redes, los sistemas de información y los sistemas de telecomunicaciones. Una definición todavía más simple y mucho más corta, que corresponde a una especialista española que se llama Yolanda Quintana, dice que el ciberespacio es, lo tengo anotado acá, lo tengo garabateado en un machete, entorno virtual de información e interacción entre las personas. Entorno virtual de información e interacción entre las personas. Y este ciberespacio, como dice Kissinger, se ha vuelto verdaderamente estratégico, porque nosotros estamos crecientemente interconectados. Simplemente para que ustedes ratifiquen esto que yo acabo de decir, hace un lustro, en el año 2015, el Foro Económico Mundial, el WEF,
decía que todos los días se vinculaban a Internet 3.2 mil millones de personas. 3.2 mil millones de personas. Eso era casi la mitad de la población del mundo. Hoy por hoy, los últimos datos que tenemos, que son del año 2019, y que los proporciona un especialista en estas cuestiones, que seguramente lo conocen, que es Manuel Castells, dice que ya la cantidad de gente conectada no es de 3.2 mil, sino de 4.2 mil, con lo cual estamos por encima de la mitad de la población mundial. Al mismo tiempo tenemos 7.000 millones de líneas de celular, con lo cual la gente que está vinculada, aún pensando que hay más líneas que personas, la gente que está vinculada por redes de telefonía celular es todavía mayor a la gente que está conectada a redes sociales. Siempre tenemos presente que Facebook todavía al día de hoy sigue siendo la red social de mayor difusión. Con un agravante, las 2/3 partes de las personas que se vinculan al ciberespacio están en países en desarrollo, que tienen infraestructuras de la información y sistemas de salvaguardia de la información extremadamente débiles o vulnerables. Ratificando esto que acabo de decir, en el año 2018, una empresa de seguridad de telecomunicaciones bastante conocida, norteamericana, que se llama Cisco, evaluó solamente en un año 3.600 ataques o agresiones que hubo en el campo de ciberespacio en casi 30 naciones diferentes, y todos estos ataques que tenían diferentes formatos le han generado costo a sus empresas de por lo menos $500.000. Es decir, estamos, y ahora vamos a avanzar un poquito en esto, en presencia de un campo, de un ámbito, de un dominio de la seguridad, hasta hace poco virtualmente inexistente, que es terreno particularmente propicio para la consumación de amenazas, digamos, ¿sí? ¿Y qué tipo de ataques, qué tipo de agresiones se pueden consumar en el ciberespacio? Miren, de lo que yo he leído, la verdad es que hay una variedad muy grande. Yo, siempre destacando que vengo del campo de la seguridad internacional y no del campo de la informática, de todo lo que he leído, he destacado o he subrayado particularmente 5 maneras de expresión, de amenazas a la seguridad en este campo ciber, en este dominio ciber, que es el tema, lo que se conoce como malware, ¿sí? Que es la introducción de virus, de programas maliciosos que lo que hacen es destruir nuestra información. El spyware, que tiene que ver con el hurto de información. El ransomware, que es una suerte de captura o de secuestro de nuestra información, por la cual nosotros tenemos que normalmente pagar una suerte de rescate, poder hacernos nuevamente de ellas, los ataques de denegación de servicio y el fenómeno que en estos días Anonymous mediante ha vuelto a cobrar bastante vigencia, que es el fenómeno del hacktivismo. Hacktivismo entendiéndolo como un neologismo donde estamos uniendo las palabras activismo por un lado y la actividad de los hackers por el otro, ¿sí? En el plano local, en el plano interno, de acuerdo al grado de actualización que tengan las legislaciones de los países, estos problemas suelen encuadrarse en lo que se conoce como ciberdelitos o cibercrimen. Pero esto en el ámbito internacional, donde existe muchísima menos legislación, como ustedes bien saben, es materia de discusión y de debate. A mí me parece que las ciberamenazas, o entendiendo como tales
a las amenazas que se plantean y eventualmente se consuman en el ciberespacio, en el quinto dominio, tienen algunas características que las hacen particularmente complicadas. Entre ellas, el tema del costo. La verdad que un ciberataque es en términos comparativos con otras formas de agresión, muchísimo más barato. Simplemente piensen ustedes, tomemos los dos casos más conocidos que se utilizan siempre como casos testigos, como leading cases, que son Stuxnet, ahora después volvemos sobre esto, y Estonia. Los ciberataques generados supuestamente por Estados Unidos e Israel en un caso y por Rusia en el otro, fueron infinitamente más baratos que otras formas de agresión a Estonia y a Irán respectivamente. Tenemos en el ciberespacio la cuestión de los límites difusos. No hay límites claros entre lo que es interior y exterior. Imagínense los problemas que esto plantea para una legislación como la Argentina, que en materia de seguridad y de defensa tenemos límites demasiado estrictos para mi gusto, pero no está claro lo que es interno y externo, no está claro lo que es público y privado, no está claro lo que es lejos y lo que es cerca. Entonces, la verdad es que es un terreno donde nuestras dimensiones tradicionales se difuminan. Es muy difícil la detección de los autores de los ciberataques, y aun cuando sea posible detectar a los autores materiales, mucho más difícil todavía es detectar a los autores intelectuales. Los blancos potenciales son múltiples. La verdad es que encima en estos últimos tiempos, con este fenómeno de la cuarta revolución industrial y el Internet de las cosas, la cantidad de blancos posibles para efectuar un ciberataque se multiplica. La operación de estas, o la ejecución de este tipo de ataques es remoto. Yo puedo estar sentado aquí en mi casa del Gran Buenos Aires y con una buena conectividad, con cierto software y con algún grado de conocimiento en informática, puedo diseñar y eventualmente ejecutar un ataque que se consume en Nueva Zelanda o en Australia, en la otra punta del planeta, ¿sí? O lo puedo dejar previsto para que acontezca en determinado momento, aun cuando yo me muera. Y además, también tenemos una cuestión de simultaneidad de blancos. Yo puedo concebir y preparar ataques a múltiples blancos simultáneamente. De todos estos temas, de todas estas características, y si ustedes la toman en su conjunto, no hacen más que agregarle peligrosidad a la cuestión de las ciberamenazas, a mí me interesa particularmente lo que tiene que ver con la multiplicidad de blancos potenciales, porque eso me permite, de alguna manera, enganchar un concepto que me parece que es de vital importancia, que es el de infraestructuras de información. ¿Qué es esto de infraestructuras de información? Estamos entendiendo normalmente como infraestructuras de información sistemas de procesamiento de información, de telecomunicaciones, software que permiten el funcionamiento de esos sistemas, los operadores de ese software en esos sistemas aplicado a redes, a servicios básicos. Infraestructuras de la información, bien digo, son entonces los sistemas, los software y los operadores de los sistemas, que tienen muchísima importancia en lo que tiene que ver con infraestructuras críticas. ¿Qué es una infraestructura crítica? Una infraestructura crítica son sistemas, máquinas, instalaciones, que tienen que ver con la prestación de servicios esenciales. ¿Sí? Las torres de control de los parques de Ezeiza, el sistema de provisión de agua, la red eléctrica interconectada, los subterráneos,
los sistemas férreos. Todo eso está manejado por infraestructuras de información que, digamos, utilizan determinado software y que están operadas por personal especializado. Si yo quisiera efectuar un ataque a la Argentina, a lo mejor, en lugar de... a ver, yo quiero efectuar un ataque... yo soy una organización terrorista, y yo quiero hacer un ataque de terrorismo nuclear, o un ataque... Yo soy un país hostil a la Argentina, y quiero generar una agresión de tipo nuclear en la Argentina. Yo, en términos convencionales, podría utilizar el instrumento militar para atacar a Atucha. Pero si yo quisiera que la atribución sea más compleja y que no se me señale con el dedo, y veo que realmente no hay hostilidades declaradas, como que a mí me permiten utilizar el instrumento militar, puedo de alguna manera montar un ataque terrorista contra la central de Atucha. Pero todavía mucho más fácil sería que desde donde estoy sentado en estos momentos, a través del sistema interconectado nacional de electricidad, pudiera acceder a los sistemas de Atucha y pudiera apagar el sistema de refrigeración del reactor, con lo cual yo lo que estaría produciendo sería que el núcleo se funda y estaría generando de manera adrede un Chernobyl, dicho de manera rápida. Entonces, las infraestructuras críticas, otra vez, estos sistemas, estas máquinas, estas instalaciones que tienen que ver con la prestación de servicios esenciales, están fuertemente vinculadas con las infraestructuras de la información, y las infraestructuras de la información son un blanco ideal para la comisión de ciberataques. Realmente la heterogeneidad de ataques que se pueden hacer desde el ciberespacio es enorme. Si yo fuera un organismo, si yo fuera un país y estuviera en hostilidad más o menos declarada, podría atacar la red de comando, control, comunicaciones, información de mi oponente. Si yo fuera una organización terrorista, podría atacar las infraestructuras críticas. Si yo fuera una organización criminal, podría atacar el sistema bancario para tratar de sustraer dinero. Si yo fuera una empresa privada, trataría de hacer espionaje entrando a través de las redes. La verdad es que el abanico de amenazas que se pueden consumar desde el ciberespacio es enorme. El primer país que tomó en cuenta esto que estoy diciendo y que se transformó en pionero en este aspecto ha sido Estados Unidos. Estados Unidos en el año 1998 creó en el ámbito de la Casa Blanca, de lo que sería el área de presidencia, acá, el Centro Nacional de Protección de la Infraestructura. ¿Sí? Este centro, en el año 2003, pasó a integrar el Homeland Security, el Departamento de Seguridad Interior que se creó en Estados Unidos luego de los atentados del 11 de septiembre. Y desde ahí, desde Homeland Security, luego cambia de nombre, actualmente se llama CISA, ¿sí? Agencia sobre Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras. Se generó lo que es la primera ciberestrategia nacional. Este camino que de alguna manera abre Estados Unidos con el Centro de Protección de la Infraestructura, hoy CISA, también lo copió Europa, creando una estrategia de ciberseguridad, y de a poco distintos países del mundo han ido avanzando en este sentido. Hasta donde yo sé, todavía la Argentina, si bien ha dado importantes avances en este sentido, hasta donde yo sé, todavía no tiene aprobada la Argentina una estrategia de ciberseguridad. Y simplemente para confirmar
la heterogeneidad de blancos y lo diversos que pueden ser en sus formas los ataques que se perpetran desde el ciberespacio, y para dejar espacio para que charlemos, déjenme que les comente lo que a mi juicio son los 4 casos más relevantes. Son 4 casos que elegí yo, son todos diferentes entre sí, pero me parece que si uno los toma en conjunto, en combo, nos demuestran la heterogeneidad de estas amenazas que se pueden realizar desde el ciberespacio. El primer caso que yo quería mencionar, de alguna manera lo dije al pasar antes, es el caso de Estonia. ¿Qué es lo que pasa con Estonia? Estonia, junto con Letonia y con Lituania, conforman las naciones bálticas. Estas naciones fueron independientes hasta momentos de la Segunda Guerra Mundial, en que son ocupadas por Alemania, y luego, cuando el Ejército Rojo las libera del yugo nazi, no es que les devuelve la independencia, sino que quedan incorporadas a la Unión Soviética. Y recién van a ser independientes Letonia, Lituania y Estonia en el año 1991. Específicamente en el caso de Estonia, en el centro de su capital, en Tallinn, había una estatua que era para homenajear el heroísmo del soldado soviético en la liberación de Estonia del yugo alemán. Pero para el común de la ciudadanía estonia, esa estatua lo que simbolizaba en realidad era el autoritarismo o el totalitarismo al cual lo sometió la Unión Soviética luego de la Segunda Guerra. De forma tal que ya con una Estonia independiente empezó a haber una movida muy fuerte para que se saque esa estatua. Y en todo caso se la coloque no en el centro de la ciudad. Imagínense que esto estaba en Cerrito 1 de Julio y Corrientes, por decirles algo, y que se la ponga en un lugar un poquito menos visible. Bueno, finalmente el gobierno de Estonia adopta esta decisión, y esto generó una acción de represalia muy fuerte por parte de Rusia, que lo que hizo fueron ataques, básicamente de usar malwares por un lado, y sobre todo ataques de delegación de servicios, de bloqueo de páginas contra la página del gobierno, del Ejecutivo estonio, del Legislativo, se lo dejó al Congreso estonio sin posibilidad de comunicarse, se bloquearon los mails, se bloqueó la banca electrónica, no funcionaban los cajeros, se bloquearon los periódicos, los canales de televisión, la telefonía. Estonia quedó incomunicada. ¿Cuánta gente murió? Ninguna. ¿Cuántos edificios quedaron destruidos, humeantes y en ruinas? Absolutamente ninguno. ¿Cuántos daños generó esto? Cientos de millones de dólares. Sin que ni siquiera se hubiera disparado ni un solo petardo. Este ataque de Estonia fue huido a Rusia luego de hacerse algunos peritajes, algunas investigaciones que dieron con un grupo de hackers, de hacktivistas, como decíamos hoy, detrás de los cuales habría estado el gobierno de Rusia. Pero ha sido tan difusa esta acción de atribución que la OTAN no ha podido tomar represalias, porque, dicho sea de paso, esto generó un debate muy grande. Un ciberataque legitima una represalia o una retaliación cinética. La violencia ciber, la violencia sin muertos, sin destrucción en términos físicos, autoriza que la OTAN aplique el sistema de defensa colectivo y haga una retaliación en términos cinéticos. Bueno, eso es algo que hasta el día de hoy todavía no está solucionado y hay enormes debates en este campo, ¿sí? Hay una palabra que anda dando vueltas por ahí, que así como tenemos el derecho de legítima defensa,
algunos hablan del derecho de legítima ciberdefensa, ¿no? Y debaten sobre estas cuestiones. En cualquier caso, ha sido tan importante el caso de Estonia que la OTAN instaló su centro de ciberseguridad, simbólicamente, en la ciudad de Tallinn, y ese centro ha emitido un par de manuales que se llaman manuales de Tallinn, que de hecho los pueden googlear y están disponibles, que son un compendio de buenas prácticas, ¿sí? De cómo conducir operaciones militares en el campo ciber, pero que de ninguna manera son de cumplimiento obligatorio, ni tienen el estatus de instrumentos jurídicos, porque lo cierto es que en este campo no hay un marco jurídico a nivel internacional que acompañe a un fenómeno tan complejo. El segundo caso, para tratar de ir un poco más rápido, aconteció un año después de Estonia. Estonia fue en el año 2007. En el año 2008 aparece o cobra visibilidad Anonymous, este que estamos viendo ahora de nuevo activo en relación al tema de Estados Unidos. Y en esos momentos Anonymous desplegó campañas de alcance global contra una iglesia que se la conoce como la Iglesia de la Cientología. Yo creo que era Tom Hanks o alguno de estos actores de renombre mundial que la lideraba o que estaba entre sus principales figuras. Y Anonymous, en realidad, ¿qué es? Anonymous es una suerte de red de nodos distribuidos en distintas partes del mundo, sin liderazgos claros, sin liderazgos visibles, que suelen movilizarse a instancias o a propuesta de alguno de los nodos o partes de la red en distintas partes del planeta, en torno a determinados temas que suelen ser una suerte de constantes, que es, por ejemplo, la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de la libertad de expresión, se manifiestan, bueno, el tema de Estados Unidos ahora engancha por derechos humanos, claramente, están en contra de el resguardo de la información que hacen determinados gobiernos, la cuestión de los secretos de Estado. Ellos están a favor de una máxima transparencia o de un máximo nivel de accountability. Y tan importante es Anonymous, que en el año 2012, la revista Time, no sé si ustedes la conocen, debe ser la revista de mayor circulación en Estados Unidos, que todos los años saca el personaje del año. En el año 2012, la personalidad más influyente fue Anonymous, ¿no? Con su máscara, que ustedes la conocen muy bien, como si fuera una persona, por delante de Obama, por delante de Messi, de Cristiano Ronaldo y de muchas otras personas, lo ponen Anonymous para dar cuenta de la capacidad de influencia que tiene en la opinión pública esta red, en definitiva, de activistas digitales. El tercer caso que yo quería compartir con ustedes es Stuxnet. ¿Qué es esto de Stuxnet? Ustedes saben que básicamente Estados Unidos e Israel, y en grado algo menor los países de Europa, lo acusan a Irán de tener un programa nuclear cuyo objetivo no es la producción de energía barata y limpia, sino el desarrollo de armas nucleares. Y de manera recurrente hay negociaciones y hay amenazas de uso de la fuerza para que Irán, de alguna manera, sea por la amenaza del palo o por la seducción de la zanahoria, abandone este programa, lo encuadre dentro del sistema de verificación on-site de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Y bueno, la cuestión es que Teherán esto no lo ha hecho y ha desarrollado instalaciones nucleares subterráneas previendo un eventual ataque, sobre todo de Israel, porque en el año 1981 Israel ya realizó un ataque sobre instalaciones nucleares en ese momento en construcción en Irak, porque consideraba inaceptable para su seguridad que Irak tuviera dominio de ciertas tecnologías. Y entonces, previendo que pueda pasar lo mismo, Irán desarrolló buena parte de su infraestructura nuclear
subterránea a 100 metros de profundidad para ponerlo a salvo de las bombas aún de las más potentes. Una de estas instalaciones, la instalación de Natanz, es donde están instalados las ultracentrifugadoras, que son unos aparatos que apuntan al enriquecimiento de uranio, concretamente, que es un elemento clave en este proceso de desarrollo de armas nucleares. Y es un sistema que está absolutamente desconectado del exterior precisamente para evitar ciberataques. Bueno, en el año 2010, de alguna manera, que nunca lo vamos a saber porque es información absolutamente secreta, alguien introduce en la instalación de Natanz un pendrive. Ese pendrive contenía un virus, que es lo que se conoce como Stuxnet, se propagó y se ocultó, entre comillas, en los equipos, copió durante, se dice que un mes, el funcionamiento normal de los equipos, y un mes después empezó a alterar el funcionamiento de las ultracentrifugadoras mes anterior. Entonces, mientras los técnicos en Natanz veían sus tableros de control que las cosas, las ultracentrifugadoras funcionaban maravillosamente bien, la cuestión es que las ultracentrifugadoras estaban reventando. Y eso enlenteció el programa nuclear iraní muchísimos años. Se contrató una empresa que es Symantec. De hecho, el informe de Symantec sobre Stuxnet también está disponible en la web, donde Symantec dice que por la complejidad del ataque y del virus, etcétera, etcétera, esto habría sido hecho, y todo el mundo considera que fue así, vamos, por Estados Unidos y por Israel. El gobierno de Irán dice lo mismo, y por supuesto ni el gobierno de los Estados Unidos ni el gobierno de Israel van a asumir esta responsabilidad. Ahí está la cuestión de la atribución. Yo puedo tener indicios de inteligencia, llamémoslo, que apuntan a la autoría material o intelectual por parte de determinado actor, pero eso no necesariamente es una prueba judiciable, ¿sí? Entonces ahí es que aparece esta cuestión de la atribución a la cual hacía referencia. Bueno, y los otros dos casos, para ir rápido con esto, son, por un lado, Wikileaks, ¿sí? Wikileaks lo que tiene que ver es con una filtración enorme, enorme de información que fue patrocinada por un hacker australiano que se llama Julian Assange y que fue consumado a través de un funcionario militar, una chica del ejército norteamericano, que está presa en estos momentos, que se llama Chelsea Manning, a la cual, digamos, esta chica tenía acceso a determinadas redes altamente sensitivas de información y sustrajo a Julian Assange, y Julian Assange lo filtró a través de Wikileaks, ¿sí? Wiki es una palabra que es como Wikipedia, que dicen que viene del maorí, del hawaiano, que quiere decir rápido. Leaking en inglés es goteo o filtración, es, digamos, el concepto de rápida filtración. ¿Rápida filtración a dónde? A la opinión pública. El cálculo es que en el año 2010 Julian Assange filtró a la opinión pública de manera rápida 700.000 documentos del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa del Pentágono, generándole costos en términos de seguridad enormes, enormes a los Estados Unidos. ¿Por qué es importante, en definitiva, Wikileaks? Porque vino a demostrar que aún los países con mayor desarrollo en el campo ciber, que se supone que tienen las mejores y más herméticas barreras de seguridad, tampoco son. Y el último caso, cerrando esta saga
de 5 acontecimientos que quería compartir con ustedes, es el caso de Sony en el año 2014. ¿Qué es lo que pasa con Sony? Sony hizo una película que se llama The Interview, o La Entrevista, no sé cómo se llama en español, que es una sátira a Kim, ¿sí? Al mandatario de Corea del Norte. Entonces, en esos momentos, un grupo de hackers autotitulados Guardianes de la Paz desarrolla, digamos, una serie de represalias contra Sony por haber hecho este ataque tipificado como un acto de terrorismo por parte del gobierno de Corea del Norte, y entre los efectos que generó este ataque, digamos, se filtró muchísima información confidencial de la empresa, datos bancarios y de seguro social de sus ejecutivos, información privada de la gente que trabajaba ahí, se puso a disposición del público, se subió a las redes películas que todavía no habían sido estrenadas, y el costo, el piso de costo que tuvo esto para Sony fue de por lo menos 200 millones de dólares, computando el lucro cesante de las películas que fueron exhibidas, y también el dinero, la caída de las acciones en las distintas bolsas donde cotizaba Sony, y el dinero que hubo que pagarle a los empleados que le hicieron juicio a la empresa porque sus datos personales cobraron estado público. El caso de Sony fue muy importante. Bueno, luego se comprobó que fue el gobierno de Corea del Norte, porque se utilizó un tipo de soft en el ataque que ya habían utilizado contra bancos de Corea del Sur, pero nuevamente digo, no se pudo comprobar de manera fehaciente como para dar paso a represalias. Otra vez tenemos acá dando vueltas la cuestión de la atribución. Y me parece particularmente interesante el tema de Sony, porque el gobierno de los Estados Unidos lo tomó, aún siendo Sony una empresa privada que ni siquiera es norteamericana, porque su paquete accionario en buena medida es japonés, pero lo tomó como un asunto de seguridad nacional. Y actuó en consecuencia, y entró el FBI, entró Homeland Security, entró la NSA. ¿Y por qué lo tipificó así? Porque consideró que era un ataque directo, porque lo que querían los hackers era que la película no se distribuyera, no se viera. Entonces era un ataque directo a los valores de la ciudadanía, de la sociedad norteamericana, en lo que tiene que ver con la libertad de expresión y el derecho a informarse. Entonces, aún siendo el ataque de un país a un actor privado no estatal, el gobierno de los Estados Unidos lo consideró lo suficientemente importante como para inmiscuirse. Esto de alguna manera me parece a mí, estos 5 casos con toda su diversidad, lo que nos muestran es lo heterogéneo que es este campo, lo heterogéneo que es el campo de la ciberseguridad. Y por supuesto, todo esto tiene un costado que está claramente vinculado con la defensa. Ahí ya dejaríamos de hablar de ciberseguridad para empezar a hablar nítidamente de ciberdefensa, o también de ciberguerra, cyber war. ¿Sí? ¿Qué es esto de la ciberguerra? Es la conducción de operaciones militares de acuerdo a principios relacionados con la información. Esta es la definición básica y esencial de cyberwar. ¿De dónde proviene? Bueno, hay 2 autores que son extremadamente prolíficos en el campo de lo que es cyberwar, netwar, que son de una ONG, de un think tank estadounidense muy famoso en materia de defensa que se llama RAND Corporation, que son de Palo Alto, de California, trabajan muchísimo con el Pentágono, y estos 2 autores se llaman John Arquila y David Ronfeld. Y hace 20 años que Arquila y Ronfeld, que es como Kyogen Inai, que todos conocemos, solo que aplicados al campo ciber, ¿sí? Vienen escribiendo juntos, y en buena medida todo el lenguaje, todo el vocabulario, y todo lo que escribe la comunidad epistémica gira en buena medida
en torno a los planteos de Arquila y Ronfeld. Entonces, Arquila y Ronfeld lo que dicen es que cyberwar, como les decía, es una definición que uno lleva metido en la cabeza, es la conducción de operaciones militares de acuerdo a principios relacionados con la información. En estos momentos, cualquier estudio, cualquier análisis sobre el campo bélico, las operaciones militares, da por sentado que en cualquier tipo de operación militar hay un quinto dominio que va a estar presente. Es, como yo les decía, materia de mucha discusión, el tema de las retaliaciones físicas a los ataques ciber. Hay mucho debate en esto, donde debaten los grandes, donde debate Arquila, Ronfeld. Hay algunos artículos que ha escrito recientemente Nay, hay referencias a este tema en el último libro de Kissinger, y si uno pudiera sacar algo en limpio, lo que el eje, me parece a mí, de la discusión es, si yo soy atacado por Agustín en el plano ciber, ¿yo estoy habilitado para responderle en el plano de la violencia física, de la violencia cinética? Y aún en caso de estar habilitado, ¿es lo conveniente? Bueno, Israel, por ejemplo, sufrió ciberataques por parte de Hamas, de un centro de ciber que tenía Hamas en la franja de Gaza, y Israel, que en esto andan con bastantes pocas vueltas, atacó el edificio directamente con misiles. Ahí tenemos el caso de una agresión ciber con una respuesta física. Cuando drones, presumiblemente yemeníes, pero se dice que pueden haber sido iraníes, atacaron las instalaciones petrolíferas de Aramco en Arabia Saudita, el ataque fue físico y la respuesta norteamericana fue ciber. Entonces, un caso 180 grados opuesto al que les acabo de decir. Entonces, es como que no está todavía muy claro, y la verdad es que tampoco hay marco jurídico para esto. Lo que sí se suele decir es que una respuesta ciber lo que hace en una dialéctica de confrontación entre dos actores es enlentecer la escalada. En una dialéctica de reto y contrarreto entre dos actores racionales, una respuesta ciber siempre es menos violenta, menos visible a ojos de la opinión pública que una respuesta en términos cinéticos. Entonces, si uno lo que quiere es ralentizar la escalada, si uno lo que quiere es desescalar el conflicto, lo que nos conviene es eso. Pero todo esto son debates que se están dando más en el campo de la estrategia que en el campo jurídico, porque en el campo jurídico la verdad es que al día de hoy no hay un instrumento jurídico de alcance global. Las Naciones Unidas no tienen una convención sobre esto. Se decía que este año probablemente se iba a lograr, pero con todo este desastre del coronavirus a nivel global, la verdad es que no creo que eso vaya a pasar. Y si ustedes me preguntan cuál es el documento jurídico más avanzado, aunque a ustedes les parezca mentira, se dice que sigue siendo la Convención de Budapest sobre cibercrimen, que es europea, a la cual Argentina adhiere, pero no deja de ser un instrumento jurídico europeo que es del año 2001. 2001, hace casi 20 años que fue sancionado. Eso no quita que en distintas partes del mundo haya habido avances en este sector. Nuestro hemisferio no es la excepción en esta materia. La OEA particularmente ha tomado cartas en el asunto y ha intentado desarrollar, primero a través de su Comisión de Telecomunicaciones, segundo, en lo que es la red de ministros de justicia o de procuradores, que se llama REMJA, y particularmente a través de SICTE. SICTE, ustedes saben que es la Oficina de Lucha contra el Terrorismo, ha tratado de desarrollar algunos planes,
algunas iniciativas, de hecho hay una estrategia interamericana en materia de ciberseguridad que ya tiene como 15 años, pero la verdad es que todavía es mucho más lo que queda por hacer que lo que se ha hecho. Y particularmente en nuestro hemisferio, me parece a mí que si uno saca a Estados Unidos y saca a Canadá, el resto de los países de nuestro continente tienen en mayor o menor grado un montón de deudas pendientes y de requisitos insatisfechos de la sociedad, de la población, que a veces captan y se vuelven prioritarios y captan la atención de los en mayor medida que se descubren con posterioridad, como son los ataques ciber. Pero el BID, para terminar, en el 2016, creo que fue, desarrolló lo que ellos llaman un modelo de madurez de capacidad de ciberseguridad. Más o menos el nombre es así. Ellos generaron casi 50 indicadores que permitían medir qué tan maduros estaban los países para enfrentarse a amenazas procedentes del mundo ciber con cierto grado de complejidad, y de lo que yo pude ver del informe todavía es como que hay muchísimo por transitar en nuestro hemisferio. Entonces, a modo de cierre, y quedo disponible a preguntas, lo que yo les puedo decir desde el punto de vista o desde un enfoque de seguridad internacional es que nosotros siempre hablamos de nuevas amenazas, y siempre que alguno de ustedes me escuchó hablar de nuevas amenazas, lo primero que yo dije es que las nuevas amenazas y algo que no son nuevas. Bueno, si hubiera eventualmente alguna nueva amenaza dentro de las llamadas nuevas amenazas, es esta, porque tiene al día de hoy menos de 2 décadas de desarrollo, que es comparativamente mucho menos que lo que tienen las demás, y además está en permanente evolución. Y como los niveles de conectividad en el marco de esta llamada cuarta revolución industrial no hacen más que crecer e incrementarse, se supone que de la misma manera va a crecer y se va a incrementar la importancia de estas cuestiones. Así que ya no los que tenemos la edad que tengo yo, que estamos en todo caso en la segunda mitad de nuestra carrera, pero para muchos de los que están asistiendo acá, que son estudiantes avanzados o jóvenes graduados que tienen por delante su carrera profesional, no les quepa duda que en su carrera profesional esta cuestión ciber va a estar cada día y más presente. Muy bien, Mariano, muchas gracias. Y gracias también a Bruna Barlaro por hacernos de coanfitrión, porque tuvimos una cuestión técnica y nos estuvo ayudando con la admisión. Bien, los que quieran preguntar, ahí veo una mano levantada, que es un aplauso en realidad, ahí está Daniel, era un aplauso. Los que quieran preguntar, hay una pregunta en el chat, claro. Ok, si abren participantes pueden levantar la mano. En el chat hay una pregunta, a ver, no sé, porque hay otras cosas también. No sé si es eso, a ver, porque tengo otras cosas mezcladas. Bueno, yo veo... que quiera... Bueno, yo no digo nada. No, eso es un aplauso, el de Sofía es un aplauso, la manito levantada es azul. Ahí está, Franco. Hay una aclaración que es importante, yo dije Tom Hanks, vamos verdaderamente importante y estratégico. Obvio, no Tom Cruise. Tom Cruise, bueno, está bien. Está bien. Malamente, lo admito. Ok. Fran, dale, y acá tengo 2 preguntas más de Fernando cuando Fran termine. ¿Cómo andás, Mariano? ¿Cuándo no? Yo acá preguntándote. ¿Todo bien? ¿Cómo le va, mi amigo? Bien, te voy a preguntar algo que no tiene absolutamente nada que ver a todas las preguntas que te hago siempre. Respecto de esto que, bueno, como ya lo dijiste, la cuestión de las nuevas amenazas y el término discutible, en lo que son amenazas no convencionales tenemos todo lo que es la cuestión del crimen organizado. Ahora,
¿Cómo ves vos de aprovechable con la infraestructura que requiere la cuestión del ciberdelito, el conocimiento técnico y demás, que el crimen organizado en América Latina pueda aprovecharse de esta herramienta? No sé si me explico. Es obvio, obvio, obvio. Mirá, Foro Económico Mundial, año 2015, una cifra que de tanto repetirla la tengo más o menos en la cabeza, 580.000 millones de dólares anuales de transacciones ilegales. Hay más transacciones ilegales, hay más, digamos, cibercrimen que ayuda mundial al desarrollo. Me acuerdo que esto, el Foro Económico Mundial, el WEF, lo marcó. ¿Sí? Y esto pasa no solamente en América Latina, esto también pasa en otras partes del mundo. Así que desde ya es una puerta abierta, es muy no solamente creo que es algo presente y absolutamente acuciante y preocupante, sino yendo a lo mejor a la manifestación de crimen organizado que más me ha tocado estudiar y sobre la cual seguramente muchos de ustedes más me han escuchado, que es la cuestión de el llamado narcotráfico. También la cuestión ciber introduce importantes modificaciones, porque son, por ejemplo, las cadenas de distribución, las cadenas de microtráfico, se alteran dramáticamente porque ya, digamos, la figura del dealer, perdónenme la expresión un poco académica, del tranza, ¿sí? Empiezan a alterarse desde el momento en que vos tenés una herramienta informática con la cual te movés. Así que no solamente creo, y esta es la respuesta, Franco, que es absolutamente vital, sino que creo que es vital a nivel global, no solo. Y también creo que va a modificar o a impactar en mayor o menor medida, pero seguro que va a impactar en la fisonomía de los formatos criminales tradicionales. Bien, Fernando Acuña pregunta, ¿qué cambios ha traído en las relaciones internacionales, particularmente en la defensa y seguridad internacional, las ciberoperaciones patrocinadas por los estados, en vistas a diferentes tratados internacionales como el MOU de seguridad cibernética entre Estados Unidos y China? Pasa que el MOU, mi querido, es el MOU es una carta, yo lo dije de alguna manera, en buena medida lo que hay en esto es, MOU, perdón, para los que no saben, es Memorándum de Entendimiento, es una sigla, es un estándar internacional, pero no dejan de ser unas cartas de buenas intenciones. O sea, hay algunas palabras que se utilizan mucho y que llenan la literatura de la seguridad y la defensa, que son buenas intenciones, mejores prácticas, lecciones aprendidas, pero nada de esto tiene necesariamente un valor legal. A mí me tocó escribir un artículo sobre esto, me acuerdo, a fines del año pasado, que después se lo pasaré a Caro, en algún diario dando vueltas por ahí, donde en las postrimerías del año 2019 decían, bueno, finalmente parece ser que en el año 2020 vamos a lograr una convención. Yo creo que para lidiar con estas amenazas que son de naturaleza transnacional y mucho más la ciber, digamos, que ya no es que trasciende fronteras, sino que se despliega en un ámbito absolutamente diferente, es imperativo contar con una convención internacional porque eso nos permite que nuestras respectivas legislaciones se adecúen. A mí, en lo personal, me parece que esa es la enorme diferencia que hay entre el narcotráfico, entre el crimen organizado, que tiene la Convención de Palermo, con todas sus limitaciones, pero está consensuada por la comunidad internacional, y el terrorismo, donde al día de hoy todavía no hay una convención. En el campo ciber todavía no hay una convención que sea de aplicación ceteris paribus. Y eso me parece a mí que dificulta enormemente las cosas. En el medio nos arreglamos con memorandos de entendimiento, con cartas de intención, pero digamos no tienen un valor jurídico efectivo. El manual de Tallinn, de hecho, que es un documento de la OTAN, no tiene, no es de ejecución obligatoria.
Muy bien. La pregunta del chat que decía Agustín, de Agostina Taberna, es, dada la dificultad en la atribución del ciberatacante, en caso de un ciberataque a, por ejemplo, una infraestructura crítica de la información, ¿sería posible que Argentina efectúe medidas defensivas mediante el empleo de las Armadas, el Comando Conjunto de Ciberdefensa, aún sin declaración expresa de guerra? El Comando de Ciberdefensa depende del área de defensa. Y el área de defensa se rige por un plexo normativo donde la ley de defensa, en su artículo 2, establece que la defensa tiene que ver con agresiones de origen externo y luego el decreto reglamentario dice que tiene que estar protagonizada por estados y canalizada a través de fuerzas o instrumentos militares. Esto, que de por sí en el campo de lo físico es, a mi juicio, muchísimos me habrán escuchado hablar de esto, bastante restrictivo en un mundo tan dinámico, en el campo ciber es mucho más. Lo que sí pueden hacer las Fuerzas Armadas, aún en tiempo de paz, es contribuir, hasta donde yo conozco, a la protección, a la preservación de determinados objetivos tipificados o jerarquizados como objetivos estratégicos. Y en ese campo, eventualmente, sí estarían incluidas las infraestructuras de información. Muy bien. Pero yo en algún momento, y no voy a hacer nombres, pero he hablado con gente del Comando Conjunto de Ciberdefensa, y ellos mismos dicen que digamos, como todo depende de la ley de defensa o el accionar de ellos, depende de la ley de defensa, ahí hay una restricción, una limitación que es bastante grande. Bien. Agustín tiene una pregunta, después tengo una por chat de Ignacio Fernández. ¿Cómo va, Mariano? Tanto tiempo. Gracias. Tengo dos pequeñas preguntas. La primera relacionada a Huawei, digo, ¿cómo se dice? Contemporáneo, ¿no? La discusión sobre China y Estados Unidos y el intento de China de albergar la infraestructura de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones y el intento de Estados Unidos de bloquearla. Mi pregunta es, va a ser en el sentido de este intento, ¿tiene más que ver con que Estados Unidos cree que son redes endebles y que facilitan mayor aún el ciberespionaje y los ciberataques, o por un temor de Estados Unidos de perder cierto monopolio de la red, o incluso de las dos cosas? Y la segunda pregunta es en términos de las cuestiones legales o un marco normativo para lo que es la ciberseguridad, si no crees que este decaimiento del multilateralismo va a atrasar aún más la sanción de una convención sobre ciberseguridad. Bueno, empezando, la respuesta a la segunda pregunta es más corta, sí, yo creo definitivamente. Ustedes saben que hay muchísimas opiniones distintas sobre el impacto de la pandemia en las relaciones internacionales, cómo va a ser el mundo post-pandemia, hay de divisiones absolutamente casi apocalípticas a otras que no lo son tanto, pero en toda esa variedad hay algunos elementos que son recurrentes. Y yo creo que si hay dos elementos recurrentes en casi todos los diagnósticos de las relaciones internacionales actuales, tienen que ver, uno de ellos, y están profundamente vinculados entre sí, uno de ellos tiene que ver con la caída enorme del multilateralismo, ¿no? Pero en todo esto, Agustín, ¿dónde está la ONU? ¿Dónde está la Unión Europea? La Unión Europea cruje, ¿sí? Pero ¿dónde está la ONU? Fíjense el tema de la OMS, las críticas, bueno, Estados Unidos se fue de la OMS. ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde está el Mercosur, para ir más cerca? O sea, hay una crisis de multilateralismo muy grande y junto con esto hay un reforzamiento de las conductas unilaterales, inconsultas, free rider a nivel internacional. Así que eso seguramente va a complicar bastante el logro de acuerdos en materia ciber, que la verdad que con todo lo importante que es y que estamos comentando acá, hoy por hoy tampoco me parece que sea
el tema de alta política de la agenda internacional en este contexto. La verdad también es esa. Y después, en cuanto a lo primero, yo creo que son las dos cosas que vos mencionaste. Por un lado, algo que tiene que ver con la preservación, y te estoy hablando desde la seguridad internacional y un técnico de telecomunicaciones, donde podríamos discutir cuestiones de tecnología dura, ¿no? Pero desde las relaciones internacionales, esta puja entre los Estados Unidos y China con respecto al tema de Huawei, que es una de las tantas disputas que tiene Estados Unidos y China, y que en todo caso habría que verlas o encuadrarlas en un cuadro de deterioro de relaciones, tiene que ver con un cambio en la distribución de poder, me parece a mí, con una situación de crecimiento de China. Bueno, hay muchísimos aspectos para señalar, pero me parece que específicamente en el caso que vos mencionás están las dos cuestiones. Por un lado, algo que tiene que ver con la preservación de la información y con cuestiones de salud, y por el otro lado, hay muchísima bibliografía que te dice, che, los chinos no son los que copian y te hacen una mala copia, sino que los chinos han ido utilizando, capitalizando la tecnología que por derrame de las empresas que maquilan en Estados Unidos han ido conociendo y están lanzados a obtener directamente la primacía en algunos sectores. Entonces, claramente Estados Unidos esto lo ve y no creo que quiera simplificarle el proceso a los chinos. Gracias, Mariano. Muy bien. La pregunta de Ignacio por chat es, ¿existe una mayor propensión de algunos actores a realizar ataques de falsa bandera para generar un aumento de tensiones entre países, aprovechando lo complejo que suele ser rastrear el origen de los ciberataques? La respuesta es que yo no lo sé. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es que el dominio ciber es ideal para hacer ese tipo de operaciones. Porque la atribución es, como decíamos, extremadamente dificultosa, entonces es un terreno que es ideal. Rápidamente, cuando escuché la pregunta, traté de pensar algún ejemplo que me viniera a la cabeza y no se me ocurrió ninguno, como para poder, digamos, pensar en un caso concreto. Pero en teoría, sí, digamos, es como que es un ámbito particularmente propicio. Muy bien, Lucas se está esperando hace rato. Buenísimo. Mariano, buenas tardes. Hola a todos. Gracias. Mi pregunta era la siguiente. Por ejemplo, podemos tomar el caso de que China robó en los planos del F-35 y tiempo después nació el hermano feo, que es el J-31. Y por otro lado tenemos el caso de que países con pocos desarrollos quizás pueden acceder a este tipo de dominios y, digamos, hacer daño. Entonces, ¿este nuevo dominio nos lleva a un mundo menos asimétrico a futuro? En cuanto a capacidades. Es una buena pregunta. Si vos a la asimetría la medís en términos físicos tangibles, cierto acceso en el campo ciber te puede ayudar a reducir la brecha. Sí. Digamos, un país, a ver, Corea del Norte, podría ser un ejemplo, capaz, ¿no? Corea del Norte, en términos de Fuerzas Armadas, dejando de lado el tema nuclear y los escudos estos modificados que tienen, los Taepong, Nodong y todas esas cosas. En términos de Fuerzas Armadas convencionales, es viejísimo. Creo que debe tener aviones MiG-21, que para los que no lo sepan es el Pulqui de Perón, para que se den una idea. Sí, pero es verdad. Ahora, en el campo ciber, los tipos están muy avanzados y entonces el campo ciber es una manera de reducir la brecha. Pero también, digamos, los países adelantados no es que se sientan a no hacer nada en el campo ciber, sino que, digamos, las capacidades que tienen los países del primer mundo, de alguna manera a lo que van a atender es a que esa brecha en el dominio ciber también se preserve. Pero a priori sí podría ser una estrategia, un estratagema para tratar de achicar el gap que hay vis a vis algún otro país. Sí, es perfectamente válido. Muchas gracias.
Muy bien. Flor de Lepiane pregunta, en cuanto a nuestra defensa nacional y que su accionar depende de un marco normativo inexistente, ¿cómo proyectás bajo tu visión la ciberdefensa a nivel nación al mediano o largo plazo? ¿Dónde está Florencia? Bueno, no la veo. Bueno, Estaba, ahí está. Bueno, por ahí anda. Levantando la mano. Bueno, lo que pasa es que, a ver, no es que la defensa nuestra tenga un marco inexistente, es que, y lo que yo voy a decir es mi punto de vista, es que tenemos un marco normativo que me parece que está desactualizado, ¿sí? Me he cansado de tener discusiones de esto, de que me dicen, bueno, porque vos querés meter a los militares en la lucha contra el narcotráfico, bla, bla. No, a ver, lo voy a decir una vez más. Las leyes, los marcos normativos, me parece a mí que tienen que ajustarse a la evolución de los acontecimientos. Entonces, de la misma manera que en la Argentina en un momento dado se hizo necesario, y era una verdad a gritos, tener que tener una ley de divorcio, o tener que tener una ley ahora de matrimonio igualitario, o ahora se está debatiendo, independientemente de lo que uno piense, ¿ok? El tema de la interrupción del embarazo, que sea legal y gratuito, o hablamos de la ampliación de la Corte Suprema, de la misma manera, digo yo, que tendríamos que tomarnos el trabajo de chequear que el marco normativo que rige a la seguridad y a la defensa esté adecuado al mundo que está ahí afuera. Porque la verdad es que todos ustedes nacieron después de la ley de defensa. La ley de defensa es de épocas de la Guerra Fría. Cuando se sancionó la ley de defensa, existía la Unión Soviética. ¿Entienden lo que yo les estoy diciendo? Entonces, no es que no tengamos marco normativo, Florencia, es que tenemos un marco normativo, pero me parece que es un marco normativo que está desactualizado. Y yo simplemente lo que digo es que cuando vos ves lo que pasa en otras partes del mundo, hay un esfuerzo de adecuación a la naturaleza de las amenazas que a veces acá en la Argentina yo creo que no lo hay. Y esto es lo que yo me he procurado señalar siempre, ¿sí? Con lo cual, algunos me han dicho, bueno, sí, porque a vos te pagan los Estados Unidos. Yo siempre digo, bueno, si me pagan los Estados Unidos, alguien se está quedando con mi cheque, ¿sí? Nunca me dijeron que soy bolivariano, que para el caso de Venezuela también mete a las Fuerzas Armadas en cuestiones de política interna. Y bien que las mete y bien que reprimen las fuerzas venezolanas. Nunca me dijeron venezolano o nunca me dijeron que pregono lo que dice Bolivia de Evo Morales. Siempre me dijeron que soy yanqui, yo no lo puedo entender. Pero sí creo, Florencia, en que estamos en un momento de las relaciones internacionales absolutamente distinto al momento en que se alumbró nuestra ley de defensa, incluso en cuestiones de política interna. No es lo mismo la Argentina de los años 80, de los levantamientos carapintadas y la consolidación de la democracia, que el año 2020, donde estamos viendo una comunión que finalmente llegó entre civiles y militares. Entonces, a mí me parece que sí que tendríamos que hacer un cierto esfuerzo de adecuación de nuestro marco normativo a la naturaleza de las amenazas. En el campo ciber, yo creo que no estamos a la altura de las circunstancias. Empezando porque todo el esfuerzo en materia de ciberseguridad no puede descansar, como fue en el gobierno anterior, en el Ministerio de Modernización. O sea, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Modernización con la ciberseguridad? Y específicamente en el caso de la defensa, bueno, cualquier iniciativa que se tome, al final del día tiene que estar encuadrada en los límites del artículo 2 de la Ley de Defensa, y ahí tenemos una severa restricción. Yo creo que habría que cambiarlo. Esa es mi respuesta. Muy bien. Última, no sé, Edgardo, si la querés hacer a viva voz. Hola, buenas tardes. Muy buena iniciativa, felicitaciones a todos los jóvenes de Lili. Gracias por el audio, Carolina. Mariano, excelente como siempre tu disertación
y un poco los aportes que vas realizando. Yo puntualmente lo que quería consultar era cómo ves no solo la cuestión local de Argentina, sino sumarle si podríamos estar ante un desafío de generar algún consejo o alguna instancia regional que aúne fuerza tanto del sector público, privado y la academia, pero que genere, digamos, los recursos necesarios para ponernos al día o tener estructuras acorde a las necesidades. Mirá, yo creo que sí. Yo creo que digamos, lo que nosotros tenemos en esta parte del mundo, Edgardo, a mí me parece como la iniciativa más concreta, es una iniciativa que llevó a cabo CICTE, que es el órgano de la OEA que se puso en sus espaldas la cuestión ciber, que es la creación de lo que se llaman CIRT, que es, digamos, en inglés sería equipos de respuesta a agresiones, digamos, a incidentes. La I es de incidentes, Computer Security Incident Response Team, equipo de respuesta a incidentes de seguridad computacional o informática. Eso, lo que hace CICTE es tratar de generar en los países el conocimiento, los recursos humanos, tratar de conseguir la infraestructura para que cada país tenga su propio CIRT, digamos, ¿sí? Y que los CIRT se enlacen, interactúen y compartan información. Eso lo está llevando adelante CICTE a nivel hemisférico. Yo no veo por qué no, en niveles subregionales, en todo caso, se puede complementar esto con iniciativas más concretas, digamos. Sí, me parece que es una buena idea y no me cabe ninguna duda que en las mesas de discusión o de análisis de amenazas a la seguridad en nuestro marco regional o subregional, el tema ciber está presente. Así que sería súper interesante, esta creo que es la respuesta en concreta, mi querido Edgardo, a que pudiéramos complementar esta iniciativa de CICTE, de llevar adelante los CIRTs, con algún otro tipo de iniciativas entre los países de la región. Porque además, bueno, en definitiva, nuestras realidades son muy distintas a las realidades de los países del Caribe o de los países centroamericanos. Incluso nuestras culturas, nuestras tradiciones son diferentes. Entonces, siempre es más fácil entenderse con naciones con las cuales tenemos mucho más intensidad de vínculos y muchas más similitudes que a lo mejor tener que sentarte a hablar en la OEA con Trinidad y Tobago, Jamaica, Saint Kitts y Canadá, digamos. Así que me parece que es una muy buena idea esa. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Creo que no hay ninguna pregunta pendiente. Franco y Lucas dejaron la mano levantada, ¿no? O sea, son viejas. Si no prenden micrófono es eso. Desde ya, muchas gracias por tu tiempo. Creo que fue súper interesante. Y bueno, nada, lo que sea, a disposición y después lo vamos a subir al YouTube de Liri. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que fue más allá de la oportunidad de despuntar un poco el vicio, y que todos los que me conocen saben que aparte esto me gusta hacerlo, fue una oportunidad de volver a encontrarme con muchos de ustedes, Agustín, Franco, Lucas, Edgardo, Florencia de Lepiane, vi por ahí en el chat que andaba Mauro. Es una manera, aunque sea virtualmente, de volver a encontrarme con muchos colegas y amigos, así que por mi parte me voy muy contento y como siempre en lo que les pueda ser de utilidad o pueda, si sobre lo que hablé hay alguna bibliografía que ustedes creen que yo les puedo facilitar sobre alguno de los aspectos que mencionamos en esta charla, creo que todos tienen mi mail o casi todos, y si no tienen el canal de jóvenes investigadores a través de Carolina,
o a través de Don Rosario. No lo vi a Don Rosario, veo que... No está Don Rosario, está se retiró Don Agustín. Rosario. Pero bueno, me contactan a través de ellos o a mi mail, que casi todos lo tienen, y si está a mi alcance, por supuesto que yo se lo facilito. Bueno, muchas gracias. Bueno, que tengan buen fin de semana. Hasta Bueno. luego. Chau a todos, Juliano. gracias.